Saludos mis amados hermanos, damos inicio a esta preciosa semana y como siempre nos ponemos en la mano del Señor. Así que Padre, en tu nombre queremos iniciar estas sesiones de meditación de tu palabra y te ruego, Señor, que nos ayude a transmitir tu mensaje conforme a tu voluntad. Y permite que sea con claridad y con amor y con paciencia. Señor, y nosotros nos disponemos a hacer nuestra parte y rogamos que tú hagas la tuya conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bajo el tema, ¿por quién murió Jesús? Sabemos que en esta semana se celebra en muchos países del mundo lo que es la llamada Semana Santa. Y esto ha sido abrigado por las religiones y las tradiciones y los asuntos humanos. Y nosotros aprovechamos, como siempre, para hablar de Cristo y de su sacrificio. Y he tomado un pasaje del Evangelio de Juan, creo que el pasaje más conocido que puede tener la Biblia. Su capítulo 3 y su versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto, claro está, tiene muchas explicaciones, y dependiendo de lo que se quiera hablar y cómo se quiera interpretar, pero lo haremos esta vez a la luz de la Biblia y, como dije ya, enfocándome en por quién murió Cristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios mostró su amor y demostró su amor al mundo. Y Él lo quiso hacer dando su Hijo por el mundo. Pero en realidad, para que esto se cumpla, este mundo al que se refiere tiene que ver con el que cree. Porque como hemos dicho tantas veces, al fin del día, el que no crea, pues el sacrificio de Cristo, el venir aquí al mundo y padecer y hacer todo lo que hizo y cumplir todo lo que estaba establecido por Dios, no servirá de nada a la persona que al fin del día no han de creer. Y entonces pudiera verse ya en ese momento que ya Dios sí lo vio, nosotros no, pero ya Dios sí vio eso. Y ya Dios sí sabe quiénes van a aprovechar su amor y quiénes van a aprovechar el sacrificio de Cristo, que ese amor de Dios está disponible para el que quiera, y ese sacrificio de Cristo también está disponible para el que quiera, pero en esencia será beneficiario, y seremos beneficiarios los que hemos creído en el Señor, y los que han de creer serán beneficiarios, y los que no crean, de nada valdrá la muerte de Cristo, de nada valdrá el sacrificio, de nada valdrá el sufrimiento, de nada valdrá el ministerio, de nada valdrá todo lo que hizo, porque no será aplicado a las personas que no crean. Entonces, cuando mucha gente que quiere twistear la escritura, quieren doblarla y acomodarla a su manera, para vivir la vida a su manera y vivir haciendo lo que quieran y abrigándose en la sombrilla imaginaria de que Dios lo amó, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ellos entienden que Dios lo ama como quiera, sin hacer nada, y seguir haciendo lo que están haciendo y viviendo como viven. Entonces no es lo que dice la Biblia, porque Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Entonces viene la pregunta: ¿y qué va a pasar con el que no crea? Porque el que crea no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Pero entonces el que no cree, ¿qué le pasará? Que se perderá y que no tendrá la vida eterna con el Señor, sino que tendrá la vida eterna con Satanás. Esa es la esencia del texto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es decir, hay un grupo de personas que va a creer, ha creído y creerá, y ese no se perderá. Y hay otro grupo de personas que no ha creído, no cree ni creerá,
y esos se perderán y no aprovecharán el sacrificio de Cristo que murió en la cruz para que todos creamos en Él. Dios te bendiga en este día.